Siendo bien el Rey. Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Buenos días, amigos, amigas de este programa Salud con Poder. Estamos muy contentos de saludarles a ustedes en esta hora, esperando que Dios les esté colmando de muchas bendiciones. Que Dios les ayude en su hogar, les bendiga en su trabajo, les solucione sus problemas económicos. Es Él el que les va a ayudar en algún dolor, alguna enfermedad, en alguna deuda. Para todos los que me están oyendo, está con ustedes su amigo y servidor Abel Moya, el que está siempre orientando, aconsejando, promoviendo la gran reforma de la salud, que es obra de arriba, es obra de Dios para usted, para que usted pueda recibir esa ayuda que justamente hoy necesita. Así que hoy traigo para compartir con ustedes el tema la vida en el campo, la vida en el campo. Y gracias porque nos están escuchando por Radio Costa Rica en esta hora, y también porque nos puede estar en el enlace en Canal 19. Así que si usted en este momento está entrando a esta señal, ya sea la de la Radio Costa Rica, o está entrando o está viendo Canal 19 en esta hora, es oportuno para que usted llame a su vecino, a su amigo, a su familiar, para que sintonice, porque indudablemente creemos que este tema es de gran bendición para ustedes. Todos estos programas se transmiten por el programa El Remanente Adventista, así que disfrútelo, porque lo hacemos con amor, lo hacemos con gozo, porque es no solamente para bendición temporal, no, esto tiene alcance más allá, para vida eterna. Así que hoy traigo, como les dije, mi tema, la vida en el campo. No sé si ustedes me han escuchado ese refrán que varias veces lo repito, que dice: ay del pueblo que olvida su historia, porque está condenado a repetirlo. Si se olvida la historia, qué triste. Hay muchas personas, muchos pueblos que descuidaron la historia pasada y están condenados a repetirlo. Cuando podían prevenirlo, si hubieran recordado o estudiado, analizado lo que pasó en la vida pasada de nuestros tatarabuelos. Si no, vamos a volver a cometer los mismos errores de ellos. Por eso ese refrán dice: ay del pueblo que olvida su historia, porque está condenado a repetirlo. Pero mira qué dice este otro dicho, dice así, este otro refrán dice: solo tiene futuro aquel que investigue en el pasado. ¿Por qué? Porque investigado en el pasado se puede predecir el futuro. Es interesante. Así que entonces vamos a ver con este tema la vida en el campo. Fíjense que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dio un hogar hermoso, bello, perfecto. Y ese hogar lo estableció en un huerto, en un jardín. Sí, allí en un paraíso, allí estaba ese hogar que le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Con el propósito de qué? De que lo guardasen y labrasen ese hogar, en ese huerto. Tenían que guardar. Cuando dicen que lo guarden, ¿para qué sirve un guarda en una empresa? Para protegerla del enemigo. Para que lo guardase, dice, y lo labrase. Así que es interesante saber que Adán y Eva, ellos utilizaban el tiempo, que es tan valioso el tiempo, en dos cosas. Uno, en cultivar, en guardar, cultivar ese hogar en ese huerto. Pero también usaban el tiempo en recibir a los ángeles. A recibir a los ángeles porque era perfecto. Recibir a los ángeles y recibir de ellos las instrucciones. Cómo guardar ese hogar en ese huerto. Cómo mantener ese hogar en ese paraíso. Cómo debían de guardarlo y labrarlo. ¿Por qué? Porque ese hogar no era un dulce hogar, simple hogar, no. Ese hogar era un modelo de todos los hogares que tendrían que poblar la tierra. Ese era el hogar, ese era el hogar modelo. Quiere decir que iban a haber copias de ese hogar, copias que iban a poblar la tierra.
que deberían de ser esos hogares en un huerto, en un paraíso, en un jardín. Por eso ellos tenían que guardar y recibir instrucción, guardar y cultivar, guardar y labrar. Pero sabe que no lo guardaron bien, no lo guardaron. Porque a pesar de las instrucciones en ese hogar todo perfecto y bello, desobedecieron. Y tuvieron que salir, perdieron el hogar en el huerto. Ahora tuvieron que salir y ahora el hogar ya no está en el huerto. Ahora eso puso en peligro. Porque en una empresa, cuando el modelo se arruina, está en peligro las otras copias. Porque ya el modelo se deterioró. Y vean que cuando ya ellos fallaron, entonces Dios es maravilloso. Inmediatamente hizo un plan. Voy a enviarles ahora un segundo Adán. Un segundo Adán que venga a poder rescatar ese hogar que yo puse en un huerto. Y él prometió que iba a llegar ese Adán, ese segundo Adán. Así que entonces, pero mientras llegaba ese segundo Adán, como el modelo se había perdido, las copias por lo general no iban iban a hacer una copia, pero el modelo se destruyó. Entonces, solo los que estaban en contacto con Dios podían tratar de tener más o menos la idea de tener ese hogar en el huerto. Uno de ellos, ¿quién fue? Enoc. Enoc tenía su hogar en el campo. Sí, allá en el huerto, en el jardín. Pero como ya el pueblo se había descontrolado, entonces él venía a la ciudad a advertirles de que tenían que restablecer ese hogar que se había perdido en el campo, porque a la gente siempre le encanta la ciudad, pero en la ciudad la gente, sus pensamientos eran continuos hacia el mal, y les estaba hablando siempre a que volvieran a ese hogar y que recordaran que iba a venir un segundo Adán que les iba a dar esa otra oportunidad de restablecer ese hogar en el campo, en el huerto. Y así caminó Enoc, más de 300 años con Dios. Caminó con Dios. Y antes de desaparecer dio evidencia de haber agradado a Dios. Sí, él agradó, conservando ese hogar en el huerto, en el campo. Vea qué interesante. Sigamos más adelante, aparece Abraham. Abraham estaba con su sobrino. Ya habían crecido, porque era para multiplicar. El plan de Dios original era que todos tuvieran su hogar en el huerto. Pero allá con su sobrino había crecido todos. Abraham había crecido, la familia de Lot, su sobrino, creció. Y le dice a Abraham, muy bondadoso, escoge tú dónde quieres irte. Si te vas a la derecha, pues yo me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot le escogió la ciudad del valle. ¿A dónde escogió Lot? La ciudad del valle. ¿A dónde se fue Abraham? A la montaña. Allá estableció su hogar, como Dios se lo dio a Adán. Pero Adán lamentablemente perdió ya el modelo, pero las copias, por lo menos, lo más parecido, Abraham se va a la montaña. ¿Quién ayuda a quién? ¿Dónde había problemas? En el valle. A Lot comenzó a sufrir por haber escogido la ciudad. Vea qué interesante, que hasta lo secuestraron, se llevaron todo lo que tenía, hasta su familia. ¿Quién tuvo que ayudarlo? Abraham, bajando la montaña. Abraham venía a hablarles de que volvamos nuevamente al hogar del huerto. Así que él venía a restablecer el orden, pero la gente, la mayoría, quiere la comodidad, entre comillas, y al final lo va a perder todo. Ya vamos a ver. Sigamos más adelante. Encontramos a Elías. Ahora mira, cuando ahora está peor que en el tiempo de Abraham. Ya en el tiempo de Elías, la situación era tan difícil que el mismo pueblo de Dios se había tanto alejado que ya no estaba adorando al verdadero Dios. Los líderes. ¿Y a dónde estaba viviendo Elías? Su hogar, ¿dónde estaba? En el campo, en la montaña. Él bajó a Israel a advertir a los mismos líderes, Jezabel y Acab, que estaban adorando a dioses de Baal. ¿Y quién restableció el orden? ¿Quién restableció la verdadera oración? Elías. Hasta hizo descender fuego del cielo como señal de que se habían olvidado del verdadero Dios, porque amaban la ciudad. Bueno, sigamos más adelante. Nos vamos a encontrar ¿con quién? Con Juan el Bautista.
Juan el Bautista dónde vivía, dónde tenía su hogar, en el desierto, en el campo. Allí aprendía las grandes lecciones de que detrás de él venía uno que era el que se esperaba desde el principio, el segundo Adán, del cual dijo: yo no soy ni digno de desatar la correa de sus zapatos. A él le conviene crecer porque es el que esperamos. Es el que viene a rescatar el hogar que perdió nuestro primer Adán. Y lo presentó allí en el Jordán, advirtiendo de que se habían alejado de Dios, los mismos líderes. Y les presentaba al segundo Adán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora veamos cuál era el hogar del segundo Adán. El del primer Adán era con grandes ventajas, pero el segundo Adán, ¿cuál era el hogar de él? El hogar de él estaba apartado en las colinas fuera de Galilea, en medio de la naturaleza. Ahí fue el hogar del segundo Adán, para volver a dar un ejemplo de dónde debe ser. Dice que él, a la par de su madre María, él leía en los rollos de los profetas, aprendiendo en esos rollos y en la naturaleza, allí entre los árboles, entre los collados, aprendía él las lecciones de humildad, de sencillez, de abnegación y de servicio, que se perdió por haber perdido el primer hogar, que estaba en el huerto. Y allí en ese hogar, en el campo, en la afuera de Galilea, ahí Jesús creció. Desde muy temprano, desde la aurora hasta el crepúsculo, aprendía a depender de la providencia del Padre. Jesús, los primeros años de su vida, su hogar, fue en el campo. Así tenían que seguir siendo los hogares hasta la segunda venida, porque la primera venida era nada más para venir a pagar el rescate nuestro. Pero Él prometió: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree en mí. Yo voy al Padre, pero volveré para traer a aquellos que han seguido mi ejemplo de una vida sencilla, abnegada. Ahora vean, hay del pueblo que olvida su historia, porque está condenado a repetirlo. Solo tiene futuro aquel que estudia en el pasado, porque estudiando el pasado podemos predecir el futuro. Bueno, vamos a ver, veamos. En el libro de Eventos, el capítulo 7, Eventos de los últimos días, el capítulo 7 dice: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde establezcas tu propio huerto, para que los hijos puedan ver crecer las flores y ver en ellas lecciones de sencillez y de pureza, que es lo que se perdió con Adán. Todavía el llamado está todavía para nosotros: salir de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra, y allí levantado un huerto donde vuestros hijos ¿qué? Puedan ver crecer las flores, y de ellas deben de aprender lecciones sencillas y de pureza. Por eso, salid de la ciudad tan pronto como sea posible y estableced vuestro hogar a kilómetros de la ciudad, porque en una hora, cuando menos penséis, fuego caerá y azufre del cielo y destruirá la ciudad. Y cuando las ciudades sean destruidas, no la veáis como algo sin importancia, ni penséis que volverás a establecer tu hogar allí, aunque te den facilidades. Y si no, veamos lo que ha pasado. Leed el capítulo 11 y el capítulo 18 de Apocalipsis, y vas a ver lo que va a pasar en las ciudades en estos últimos días. Dice allí: salid pueblo mío, de las ciudades, para que no participéis de sus pecados, no se participéis de la ira que viene, de las plagas que vienen. Y saben que en estos días es interesante, un familiar que me vino a visitar de California me cuenta: ustedes saben, estos días grandes incendios en California y no se podían detener. A nosotros no nos llegan todas las noticias, pero él vive por allí. Él vive en la ciudad de La Sierra, en California, donde hay mucha diversidad sexual.
a la libre. Lesbianismo, homosexualismo. Y qué terrible lo que sucedió. Y a mí, cuando me dijo, pero eso ya se había dicho. Fuego va a caer del cielo. Vea, allí es un lugar turístico, donde la gente va a pasear y a darle rienda a su suelda, a sus pasiones bajas. Interesante. Allí hay mucho, Burger King, McDonald's, Walmart y todo. Y la vida loca. Y de estas ciudades de muchos viñedos italianos, con castillos hermosos, y la gente va a pasear, empezó a agarrar fuego. Y no lo podían apagar los bomberos. Murieron un montón de gente. Y explotaban los tanques donde estaba guardado el vino, como un alcohol fermentado. Y con el fuego y el viento explotaban. Y dice él que como ráfagas de olas de fuego caían en otras partes. Y nadie podía tenerlo. Salid, pueblo mío, inmediatamente. Y estableced vuestros hogares lejos, a distancia. Dice él que eso ha quedado desierto. Parece un desierto. Como que es la mano de Dios que pasó por allí. ¿Dónde están las grandes concentraciones de diversidad sexual hoy? Y hasta los gobiernos están aprobando eso. Pues sufrimientos vendrán. Temblores. En lugares donde hay mucha corrupción. Anoche, ¿dónde están? Donde hay vida loca y mucha prostitución. ¿Dónde están esos terremotos? Hasta se vinieron abajo los postes. Salid de ellas, pueblo mío. ¿Alguien está oyendo? Bueno, vea qué interesante la situación. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que temen a Dios en los últimos días, pues todavía se les va a permitir que pueden trabajar en la ciudad, pero no vivir en la ciudad. Una cosa es que todavía podemos trabajar en la ciudad y otra cosa es que podemos todavía vivir en la ciudad. No es lo mismo. Se dice que podemos todavía trabajar en la ciudad, pero no vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque el ruido y el bullicio en las noches, de los bailes, de las cantinas y todo, el ruido y el bullicio llenará las ciudades. Y las condiciones creadas por las huelgas y los sindicatos impedirán nuestra obra en ellas. Por eso, salid de ellas, pueblo mío. Apocalipsis 11 y Apocalipsis 18, léalo detenidamente lo que está pasando ya en las ciudades. Terremotos, incendios, por la vida loca que estamos llevando. Ahora, vea qué importante. Se nos dice que nosotros debemos de contemplar las escenas de la naturaleza. Todavía hay campos donde ir a contemplar esas escenas de la naturaleza. Porque el vivir en las ciudades, los sindicatos, las huelgas y todo eso impedirá nuestra obra en ellas. Ahora la invitación, porque hay que salir de las ciudades. Contemplad las escenas de la naturaleza, las obras de la creación. ¿Por qué tengo que hacer? Estudiar. Hay que estudiar la obra de las manos de Dios. Porque cuando estamos estudiando las obras de la mano de Dios, o sea, las obras de la creación, seremos transformados imperceptiblemente a su imagen. Y no te vas a dar cuenta. Porque ahora la mayoría ya perdió la imagen de Dios, ha perdido el carácter de Dios, porque estamos contemplando solo la obra de Dios. La inteligencia artificial nos está haciendo ver solo lo que es ya no lo real, sino lo virtual. Y lo virtual nos está volviendo locos con la inteligencia artificial. Contemplad las escenas de la naturaleza, las obras de la creación. Estudiad la obra de las manos de Dios, porque así seremos transformados imperceptiblemente a su imagen. ¿Qué quiere decir imperceptible? Usted no se va a dar cuenta que está dejando el enojo, la ira. Vamos a ver, contemplad o estudiad la obra de las manos de Dios, porque así seréis transformados imperceptiblemente a la imagen de Dios. Vea, ¿por qué?
Porque el vivir, trabajar y estudiar en las ciudades nos hará 10 veces más difícil la obra de la edificación del carácter, tanto para padres como para hijos. Repito, el vivir, el trabajar o estudiar en las ciudades nos hará 10 veces más difícil. ¿Qué nos va a hacer 10 veces más difícil? La obra de la edificación del carácter, tanto para padres como para... No piensen que solo para los hijos, no, para nosotros los adultos. Se nos hará 10 veces más difícil en la ciudad. ¿Qué es lo único que se va a ir al cielo? El carácter. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido por sus hijos aquí en la tierra, Él volverá a la tierra a reclamarlos como suyos. Pero en la ciudad no va a poder transformar usted su carácter. Con la inteligencia artificial y la robótica y la nanotecnología nos va hechizando y nos va haciendo cada vez más inhumanos, corruptos. Bueno, es interesante. Vea que es lo interesante. Yo uso la tecnología, pero ella tiene doble filo. Pero no cualquiera la va a poder usar con él. La va a usar más bien para el mal. Por eso es que el vivir, el estudiar o el trabajar en las ciudades nos hará 10 veces más difícil para edificar la obra de edificación del carácter, tanto para padres como a hijos. Vea, ni una familia en 100, el entendido del mal y se aparta. Oiga lo que voy a decir. El sabio a señas, el tonto a palos. Al buen entendedor pocas palabras. Ni una familia en 100 podrá beneficiarse física, mental o espiritual viviendo en la ciudad. Voy a repetirlo. Ni una familia en 100, eventos finales, capítulo 7, ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritual en este tiempo viviendo en las ciudades. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquirirán fácilmente en mayor grado donde hay ¿qué? Campo, colinas y árboles. Eventos de los últimos días, capítulo 7. Voy a repetir porque la repetición es la ciencia del aprendizaje. Oiga, en la ciudad, vivir en las ciudades será 10 veces más difícil la obra de la edificación del carácter, tanto para padres como para hijos. Por lo tanto, ni una familia en 100 se va a beneficiar física, mental o espiritual viviendo en la ciudad. Ahora, la fe, la esperanza, el amor y la felicidad real se podrán adquirir fácilmente en mayor grado donde hay campo, colinas y árboles. Pues el ambiente de la ciudad, fíjese el ambiente que podamos tener en las ciudades será cada vez más peligroso. El ambiente físico, las condiciones, el ambiente físico de las ciudades será 10 veces, oiga, será más peligroso, mucho más peligroso para la salud en este tiempo. El estar uno expuesto constantemente al contagio del aire viciado, del agua impura, del alimento adulterado. ¿Qué es el alimento adulterado? Y eso lo dijo una señora que no tenía ni tercer grado y no se creía cuando ella dijo esto, alimento adulterado. ¿Y qué es lo que hoy sabemos por todos lados? Pero no a todos se les avisa. Es el alimento modificado genéticamente. Es el alimento transgénico que nos está haciendo transexuales. Transgénico. Bueno, si no, las piedras van a hablar. Si no queremos oír con un tema, las piedras van a hablar. Y en muchos le está hablando las piedras. El que no escucharon a las buenas por la palabra, Dios les habla por las piedras. Vienen terremotos y piedras, si vienen esos edificios, y está sepultando a muchos, para ver si ahora con las piedras entienden, ya que no quisieron oír a las buenas cuando se oyeron la palabra. Las piedras están hablando ya a través de los terremotos.
ya que no quisimos escuchar. Entonces, a través de inundaciones, a través de temblores, a través de incendios, a través de plagas, Dios nos tiene que hablar, porque no quisimos oír a las buenas. Ahora, repitamos. El ambiente físico de las ciudades será mucho más peligroso para la salud, pues la exposición constante al contagio de ese aire viciado, el humo de las fábricas, de los carros, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado. Hoy, ¿cómo diríamos en vez de alimento adulterado? Modificado genéticamente, o sea, transgénico. Las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunas de los muchos males con que estamos tropezando ya. Y no fue el propósito de Dios, nunca fue el propósito de Dios de que los hombres viviéramos hacinados en las ciudades. Por eso, salir de las ciudades tan pronto como sea posible. Vea, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que me están oyendo en esta ocasión. Ay del pueblo que olvida su historia, porque está condenado a repetirlo. Solo tiene futuro aquel que investiga el pasado, porque investigando en el pasado se puede redescubrir, porque ya está todo descubierto. Ya muchos descubrieron, solo redescubrir el futuro. Bueno, fíjense que ahora se está promoviendo las zonas azules en la Tierra. Desde que National Geographic comenzó a hablar de las zonas azules, y porque en esas zonas azules es donde la gente vive longeva. La longevidad no está en la ciudad. La longevidad está en el campo. Tenía razón de Dios de haber creado a Adán en el huerto. Su hogar estaba en el huerto, en el campo. Hoy National Geographic, desde del siglo pasado, ha estado promoviendo y hablando en documentales de esas zonas azules sobre la Tierra. Vamos a ver cuáles son las condiciones, los hábitos o las claves de esa longevidad, de esa vida en común, de vivir en esas zonas azules. ¿Por qué se le llama zonas azules? Porque ahí hay oxígeno, ahí hay aire puro, ahí hay luz solar, hay agua pura. Ese no era el huerto de Adán. Dios no nos puso para vivir en la ciudad. Las ciudades serán lugares de corrupción, de crimen. Eso fue en el pasado, desde que hay población. Y Dios dice salir de las ciudades tan pronto como sea posible. Vea estos zonas azules. Es para tener longevidad. Pero hoy lo estamos haciendo más por fines de turismo y por razones económicas. Pero Dios no quiere eso. Pero muchos aprovechan de una cosa verdadera para hacer negocio. Nosotros no queremos zonas azules para negocio. ¿Cuál fue el primer longevo sobre la tierra? Matusalén, el primer longevo que vivió en la tierra. Y él vivía en el campo. ¿Y cuánto tiempo vivió Matusalén? No piense que 200, 300 años, 500. Vivió 969 años sobre la tierra. Qué interesante. Vamos a ir a un corte musical para continuar con su programa Salud con Poder. Del trono celestial
serenal, te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Los lazos de Satán quebranta pecador, y el néctar de mi amor tus labios probarán. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. Bien, mis queridos amigos, mis queridas amigas, están ustedes en su programa Salud con Poder. Hoy estoy compartiendo con ustedes el tema La vida en el campo. Y les decía en el tema, en el primer segmento, hay del pueblo que olvida su historia, porque está condenado a repetirlo. Pues solo tiene futuro aquel que investiga en el pasado, porque investigando en el pasado podemos redescubrir qué era lo verdadero. Podemos redescubrir el futuro para no cometer los errores del pasado. Vea qué interesante. Les estaba diciendo a ustedes que en la primera zona azul, National Geographic ha venido promoviendo eso. Y algunos países lo están agarrando, pero con fines económicos, comerciales o turísticos. Pero de longevidad realmente no va a haber mucha longevidad. Es una carnada. Pero sí, ¿sabe usted cuál fue en la primera zona azul real, verdadera, bella y sin mancha? Fue el huerto que Dios le dio a Adán. Pero ese se perdió. Hoy pueden haber unas copias, pero una pálida reflejo de lo que era realmente el hogar en el campo, en el huerto. Vea qué interesante. Estas zonas azules, que hoy hasta muchos países quieren tener ciudades azules, pero es para negocio. Algunos se van al campo, pero para ir a producir negocios, para seguir negociando, ese no es el propósito, de irme al campo. Entonces, y no lo ha promovido ninguna iglesia. Cuando es la iglesia la que tenía que estar moviendo, como Abraham, como Elías, como Enoc, como Juan el Bautista, como es el ejemplo de vivir en el campo, una vida sencilla, humilde. Bueno, estas zonas azules que se han promovido, por ejemplo, está una en Loma Linda. Hay 5 o 6. Yo conozco más de 10, que sé. Hay muchas más de 10, pero solo se han presentado 5. Yo hoy más o menos, para decirle así a la carrera, una de ellas está en Loma Linda, por los adventistas del séptimo día. Ahí está, tienen longevidad, pero realmente en vez de ir creciendo va para abajo, porque longevidad son los más viejos, los más nuevos que están saliendo están muriendo, no de viejos, sino de enfermedades, pero los más viejos, pero bueno, está bien, longevidad, pero ya los que vienen ya no son longevos. Bueno, ese es uno. El otro es Costa Rica, Nicoya. Hay una comunidad allí de gente que vive más de 100 años. Es interesante. La otra está allá en Europa, en Grecia, una comunidad en Grecia. Allí mismo en Europa está en Cerdeña, en Italia, hay otro grupo. En Japón está en Okinawa. Hay otro grupo que tremendo, son gente que vive más de 100 años. Y en los Hunza, en el Valle de los Hunza, que está entre Pakistán e India. Qué tremendo. Yo sé de unos en Venezuela que recientemente se han descubierto que son gente que vive más de 100 años y se ha comprobado que la sangre de ellos es bien alcalina. Pero es que ellos no han sido contagiados con el alimento procesado, industrializado, enlatado, empaquetado. Ellos no se contagian fácilmente porque tienen las defensas bien fuertes. Pero no porque hayan ido a hospital, no es porque hayan ido a una clínica. Es interesante, en Colombia hay otra comunidad.
Y así hay muchos lugares. Pero qué interesante, ¿cuáles son las características o los hábitos o las claves que hacen que estas personas sean longevas? ¿Cuáles son esos hábitos de vida en común de estas zonas azules? Bueno, yo vengo a hablar de eso, pero no para que lo tenga con fines comerciales o con fines turísticos. No es un estilo de vida. ¿Cuál es la primera característica de esos hábitos que esa gente tiene? Más bien las que Dios quiere que tengamos. Es que nos movamos naturalmente. Eso es en común en casi esos lugares. La gente se mueve naturalmente, no se mueve artificialmente. Eso no se mueve 1 hora al día yendo a garrotearse al gimnasio y con 1 hora ya estuvo y el resto del día sentado. No, la vida de ellos se mueve naturalmente porque constantemente están cortando leña, están cuidando el jardín, la agricultura, cuidando ganado, subiendo o bajando cuestas. Ese es moverse naturalmente. Son personas delgadas y más de 100 años, hombres, mujeres. Qué interesante. Otra característica es que ellos reducen la prisa. Ellos no están apurados. Ellos reducen el estrés. ¿Por qué? Porque ellos tienen tiempo hasta para meditar, para reflexionar, para orar. Tienen bastante tiempo para estar en comunión con la familia. Así que ellos tienen tiempo. Esa es la vida que Dios quería que viviéramos en el campo. En el campo que contribuye a la longevidad. Otra de las características es que ellos viven, se le llama un propósito. Tienen un propósito en la vida. Es el propósito que Dios le dio a Adán y Eva. El propósito de ellos, tienen la vida con propósito. El propósito de la vida en ellos es cuidar, como Adán, guardar, labrar, guardar ese lugar, que no se lo destruyan. Esa es la vida con propósito de ellos. Es vivir en medio de las aves, en medio de los árboles. Que es ver lo que ellos han sembrado, respirar el aire puro, tener aire, luz solar, que hermoso. Eso es tener agua limpia. O sea, es tener la vida a propósito, guardar ese lugar, cuidarlo, que no se lo destruyan. La otra es que ellos comen. Otra característica de la longevidad de ellos, que ellos comen hasta satisfacerse, pero no llenarse. Ellos comen lo necesario. Ellos comen poquito. No comen mucho. Porque una de las características de los que no tienen ese estilo de vida es comer y beber. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. El Señor Jesús dijo que la gente iba a estar comiendo y bebiendo. Big Mac, Big y todo aquello, Big, gaseosa, Big, todo grande. No, ellos no. Ellos comen hasta quedar satisfechos, pero no llenos. No se repiten. Esas personas dejan que su estómago descanse entre una comida y otra de 5 a 6 horas. Hoy en las ciudades nos enseñan que comamos cada 2 horas. No se dan cuenta que estamos cavando la tumba con nuestros propios dientes. Es interesante que dice, alguien me decía ahora, Vilma, me decía que para el sobrepeso empieza con la comida. Y ella dice, sí, no empieza con la comida. La gordura no empieza con la comida, empieza en la mente. En la mente. Ahí empieza. Porque para comer ya empezó en la mente. O sea, es interesante, en la mente debo tener ya clarito de qué debo comer hasta quedar satisfecho, pero no lleno. No lleno. Una inscripción en Egipto, Dios la puso, permitió que la pusieran desde hace años, incluso antes de que viniera Cristo, para ver si entendemos. El sabio enseña, el tonto a palos. Al buen entendedor pocas palabras. ¿Qué dice esa inscripción egipcia? Que ahí ha estado, hasta recién la han descubierto. Está en una de las pirámides de egipcio, que dice: los seres humanos pueden vivir con solo 1/4 parte de lo que comen. Con las otras 3/4 partes viven sus médicos. ¿Usted se come todo el plato, las 4 partes? ¿O solo se come 1/4? Comer hasta quedar satisfechos, pero no llenos. Pero en la ciudad, la gente está, mire el estómago, mire con un barril, porque comen hasta quedar llenos. Mi suegro, él siempre me enseñaba y me decía: yo nunca como para quedar lleno. Como para quedar satisfecho. Lo necesario. Y me contaba ayer, porque voy viniendo de la montaña, yo voy viniendo de la montaña ahorita. Ayer bajé de la montaña. Es interesante que me decía Desiderio Arias:
que en la casa él, cuando había chiquito, decía él, tenían abundancia de plátanos, tenían cuadrados y comida, papas. Y cuando la mamá le daba de comer a ellos chiquitos, les daba solamente 3 rodajitas de plátano frito o sancochadito, 3 rodajas. Y no es porque no había, y solamente no había más. Dice que agarrada era mamá. Ah, no, es para que ellos tengan salud, fortaleza. No era porque no haya suficiente comida. Dios nos dio abundancia. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, y en vida abundancia, pero que no me coma la comida toda de un solo, de una semana. Tengo que tener dominio propio. Eso es lo que caracteriza esas zonas azules. Tienen dominio propio, fuerza de voluntad. No comen hasta quedar llenos. Hoy todo el mundo, coma más, que quede llenito, que quede llenito. Y por los niños andan enojados, irritados, explosivos, enfermos. Bueno, ¿cuál es la otra característica? Es que ellos, la dieta de ellos es de mayor a menor en esta forma, que caracteriza la longevidad de ellos. Ellos comen más frutas en menos de, ese es lo que más comen, frutas. En segundo lugar, un poco menos, hortalizas, leguminosas, hojas verdes. Y en tercer lugar, lo que menos comen es cereales o tubérculos, papa, camote, yuca, maíz. Ellos lo comen, sí, pero no, eso no es lo primero. Aquí nosotros no. El plato está lleno de cereales, arroz, frijoles, pan. No, ellos eso lo dejan en tercer lugar. En primer lugar, ellos de mayor a menor van de más frutas. En segundo lugar, las hojas verdes, cereales, leguminosas. Y en tercer lugar, lo que menos comen son cereales. La industria alimentaria lo que hace es negocio de los cereales. Hay un montón de marcas con diferentes cornflakes y tantas cosas, todo de maíz. Bueno, aquí es al revés. Y tras eso, comer a cada rato. Cuanta bocadillo le cae en la mano, para la boca. Están cavando su tumba con sus propios dientes. Otra característica de la longevidad de ellos, además de eso, de la dieta, que es completamente cruda. Ellos solo le comen carne, solo allá de vez en cuando. Solo toman agua, refrescos, allá de vez en cuando. Ellos, la bebida diaria es agua pura. Hoy si usted toma, mucha gente no toma agua pura, porque toma agua pura, le duele la cabeza, le da mareo, porque está tan intoxicado. Vamos a ver. Otra característica de la longevidad de ellos es que lo que comen ellos es de color, no es pálido. No es pálido. Ellos comen lo que ellos sembraron, pero de color. Y el color, ¿sabe cuál es el color que más comen esa gente longeva? El color morado. La uva morada, no la uva verde. La uva morada. Comen la berenjena, la ciruela, el caimito, la cebolla morada. Le comen el repollo morado. Comen lo más morado, la longevidad de ellos. Porque ellos quieren vida, quieren tener longevidad. Otra de las características que hace que ellos sean muy longevos es la unidad de la familia. La familia, ellos le dan mucha importancia a la familia. La vida en familia, la unidad en la familia. Ellos, ahí está el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo viviendo con el nieto, el bisnieto y el tataranieto. Allí hay tiempo para expresar amor, gozo, hay una unidad familiar. Hoy ya en la ciudad, ya cada quien que va creciendo se van lejos de donde están los papás, y los abuelitos allá al asilo. Y cuando más, si es cerca por ahí en otra provincia, pero por lo general está fuera del país ya, y van quedando y le mandan plata a los abuelitos allí solitos. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que nos deja la ciudad. Que empezó esto en 1800 con la revolución industrial. La gente comenzó a abandonar la ciudad para venirse al campo, abandonar el campo, para venirse a la ciudad. Dejó la montaña para venirse por la vida loca, la vida más fácil, y ahora le está yendo mal porque los hijos se están corrompiendo con títulos, sin títulos. Hoy estamos con los ninis ni estudian ni trabajan.
Así que estamos cada vez peor. ¿Cuál es la otra característica de esta persona para tener longevidad? Qué interesante. La tribu adecuada, el clan. Ellos viven la vida en común, comunitaria. Ellos tienen mucha sociabilidad. Cada vez las ciudades ya ni se conoce el vecino, porque andan corriendo, anda la gente estresada. No, una de las características de la longevidad es que convivimos en la comunidad. Socializan ya las personas. Socializan. ¿Para qué? Para tener sentido de identidad. Eso me da longevidad. El sentido de pertenencia. Que ese es mi tribu, ese es mi pueblo y lo voy a defender. Ese es vivir la vida con propósito. Es proteger mi clan, mi grupo, mi barrio, mi colonia. Pero en la misma colonia se están matando uno a otro. Estamos camino a la exterminación. Porque dejamos el hogar que Dios estableció en el huerto, en el campo, donde ahí hay vida, ahí hay salud. ¿Lo está entendiendo mejor el mundo? Yo no veo ninguna iglesia promoviendo eso, porque a los mismos líderes. Y si se van al campo a hacer negocio. ¿Para qué tiene el campo? ¿Para hacer otra vez negocio? No, si es que Adán y Eva no hacían negocio de vender lo que vendían. Era para darle de comer a todos. Eso es lo que hace. Ellos viven la vida en común, cambian. ¿Qué vos hiciste maíz? Ok, yo tengo frijoles. Vos tenés arroz. Pues yo tengo pepinos o garbanzos. ¿Ve? Ahí no hay dinero. Pero no necesita el dinero. Hay abundancia. Porque Dios vino para darnos vida y que tengamos vida en abundancia. Pero no que nos comamos todo al mismo tiempo. Glotones, no. La gente ahí come poco, pero tiene más fuerza. Hoy fuimos allá, a la montaña, qué lindo, a ver allá los congos, los congos, a oír los tucanes, a ver allí los pájaros, qué lindo es, y la paz, la tranquilidad, que lo transforma a la persona imperceptiblemente a la imagen de Dios. Así le pasó a Abraham, así le pasó a Elías, así le sucedió a Juan el Bautista, donde su hogar estaba en el desierto, en el campo. Le enseñaba lecciones de sencillez, humildad. Pero yo veo hasta muchos líderes religiosos que solo saludan al que tiene dinero. Al pobre, si te conozco, no me acuerdo. Y sí estudian la Biblia, pero no estudian la creación. Y interpretan la Biblia a su manera. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en las cosas de Dios que nos hemos olvidado del Dios de las cosas. Muchos son líderes, estudian la Biblia, oran, pero lo hacen solamente por los panes y los peces. Pero no lo están haciendo sencillamente de veras, con un espíritu humilde, sencillo, tener el carácter de Cristo, tener la justicia de Cristo y la perfecta obediencia a su ley. Eso es lo que caracteriza la longevidad de una persona. Es interesante. Y la otra característica de la longevidad es que ellos viven la espiritualidad, la fe. Ellos son muy espirituales. Son muy espirituales. Así que muy lejos de las zonas azules que se está promoviendo, pero para turismo, ahí que se va a promover la oración. Ahí lo que en turismo es la gente de pasada. Pero en las zonas azules la gente ahí vive. No es que llegan para ver si los desembolsamos con los dólares que trae para que deje dinero y para que... No, ese ya es negocio. Ya esa gente no vive allí. No, las zonas azules no están haciendo negocio. Es un estilo de vida. Pues eso es lo que tratamos de hacer. Por eso ayer bajé. Estamos tratando que con ayuda de Dios devolver, salir de ellas, pueblo mío, tan pronto como sea posible, y adquirir una porción de tierra donde tengáis vuestro propio huerto y los hijos puedan ver crecer las flores y en ellas aprender lecciones de sencillez y de pureza. Ese es el propósito. Y hay muchas personas, yo lo estoy haciendo, desde hace tiempo Dios me puso. Estamos dando facilidades a aquellas personas que así lo quieren, adquirir una porción de 1 hectárea. Facilidades para que quieran y poder ir a vivir al campo, porque ya no hay tiempo que perder. Ya van a haber leyes marciales, así como está el mundo. Ya en este mismo mes, aquí mismo en Costa Rica, se va a hacer un concilio
para estudiar el calentamiento global y para hacer recomendaciones, para cuidar la casa, el bien común. Pero para la solución que se va a dar, aparentemente va a ser bien. La solución que se va a dar para la familia, que tenga un día de descanso. Sí, se va a hablar del día de descanso, pero no el de la Biblia. La solución que se va a dar es guardar el sábado sabático del hombre, pero no el de la Biblia. Porque hasta la Biblia se está cambiando en los almanaques. Ya el séptimo día ya no es el sábado que Dios creó. Y eso va a despertar más la ira de Dios. Porque se va a hablar que hay que guardar para solucionar terremotos, incendios, huracanes, corrupción, que la solución es guardar el sábado humano, pero no el divino. Y a la gente se le ha ido preparando a que se vaya durmiendo, la gente durmiendo, para que a última hora se dé una ley marcial, que los que no quieren guardar esa ley dominical, serán enemigos de la ciudad, enemigos de la ley y del orden, tratados como los peores criminales del mundo. Ya para ese tiempo usted tiene que estar ya viviendo en el campo, cosechando lo que usted mismo ha sembrado. Y eso es lo que estamos logrando, que trabajemos juntos. Si usted quiere, llámenos a la clínica Salud y Bienestar. Si quiere formar parte de ese grupo, con mucho gusto le vamos a ayudar. Llámenos al teléfono 2440-8282. La clínica se especializa en la gran reforma pro salud, ayudarle a tener mejor salud, pero también cómo vivir en el campo, al aire libre, luz solar, agua pura. Para mí, Abel Muya, ha sido un placer haber estado en este su programa Salud con Poder. Muchas gracias. Hasta la próxima.